Bueno, muy buenos días a todos y a todas a este primer seminario de la séptima etapa presencial del máster de razonamiento probatorio. Tenemos el gusto de contar para este seminario inaugural con uno de los especialistas en derecho penal y procesal penal comparado, que creo que son de imprescindible lectura porque bueno, suma una larguísima experiencia ya en el mundo anglosajón, en la Universidad Norteamericana, ahora catedrático en UCLA, en la Universidad de California, y suma, digo, esa larguísima experiencia y extraordinario conocimiento del derecho penal y procesal penal en el ámbito anglosajón, con un conocimiento, yo diría, detalladísimo de la realidad también latinoamericana y europea. Con lo cual ofrece un panorama de conjunto la lectura de sus trabajos que es realmente imprescindible. Máximo Langer ha trabajado sobre una cantidad de temas importante y en algunos de ellos, o en muchos de ellos, me referiré específicamente a aquellos que tienen más que ver con los aspectos relativos a este máster. En algunos de ellos, digo, es de lectura imprescindible. Me parece imprescindible la manera en que él aborda la dicotomía, la poca utilidad de la dicotomía entre los sistemas inquisitivos y adversariales. Me parece imprescindible la manera en que se aborda el análisis del papel de la Fiscalía, y ahí creo que conviene citar el libro de 2017, Prosecutors and Democracy Across National Study, el papel de la Fiscalía y especialmente los límites del papel de la Fiscalía en sociedades democráticas, sobre justicia juvenil, el libro también editado con John Jackson y Peter Tyler's Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context. Y hoy nos viene a hablar sobre los mecanismos de juicio abreviado, de plea bargaining, que han tenido traducciones distintas en distintos países, en general en Latinoamérica, a través de la denominación del juicio abreviado, y en España, como ese nombre estaba ya ocupado para otros tipos de procedimiento, pues le llaman sentencias de conformidad, pero es la misma cosa, es la misma cosa. Y sobre esto, sobre el plea bargaining y sus problemas, también son un buen número de trabajos los que ya ha publicado Máximo en solitario y en ocasiones también en coautoría, con trabajos con otros colegas. Me parece importante observar que, más allá del análisis comparado, también tiene una línea de trabajo o un interés en incorporar a sus trabajos la información o aproximaciones empíricas, aproximaciones de análisis y también estadístico acerca de los problemas estudiados. Eso es, desgraciadamente, muy poco común en nuestras latitudes, un poco más común el estudio desde el punto de vista empírico, o mucho más común en el ámbito anglosajón, pero desgraciadamente no en el nuestro. Nosotros estamos acostumbrados a cambiar las leyes simplemente porque la intuición nos dice que el nuevo mecanismo sería más útil que el anterior, que también nos dice la intuición que por alguna razón no ha funcionado. Pero desde luego nunca nos hemos parado a estudiar cuáles fueron los efectos del anterior, y menos aún cuáles pueden ser los efectos del siguiente. Porque vaya por Dios, esas no son cosas de abogados.
Entonces, cambiamos las leyes sin ningún tipo de estudio empírico sobre la manera en que funcionan y de los factores que operan en esos impactos empíricos. Y esto me parece uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra débil cultura jurídica. Bueno, pues no es mal de muchos, pero no de quien nos acompaña hoy, y por tanto también en este sentido podremos aprender. Ayer y hoy hemos estado intentando recordar, los dos tenemos nuestras fallas de memoria, cada uno la suya, pero tenemos las... hemos intentado recordar un libro de próxima aparición en castellano, en la editorial Marcial Pons, que ha coordinado Máximo, y hace un momento me lo repetía, pero de nuevo se me olvidó. Y no quiero dejar de mencionarlo. Justicia penal y mecanismos de condena sin juicio, estudios sobre América Latina, de próxima aparición en Marcial Pons. Yo creo que el problema del juicio abreviado, de las condenas sin juicio, es un problema que tenemos que afrontar muy seriamente, porque hemos diseñado, alguien lo decía en estos términos, hemos diseñado el Ferrari de las garantías para el juicio, pero después no hacemos nunca juicios. Y en cambio se nos pasa por la puerta de atrás casi todo. Y esto debería empezar a preocuparnos muy seriamente y abordar muy seriamente también respecto de la prueba. Hace pocos meses un teórico chino afincado en Estados Unidos desde hace ya muchos años, Zhu Hao, publicaba un artículo, si no recuerdo mal, en el International Journal of Evidence and Proof, proponiendo que, dice, bueno, hemos diseñado en Estados Unidos unas reglas sobre la prueba pensadas para el juicio conjurado, teniendo en cuenta que juicio conjurado es en menos de un 1% de los casos, quizás deberíamos empezar a pensar las reglas sobre la prueba para la mayoría de los casos y no para esa pequeñísima minoría que es el del juicio conjurado. Bueno, va en la misma línea y creo que hoy podremos hablar sobre esto. No me extiendo más. Muchísimas gracias, Máximo, por acompañarnos de nuevo y por colaborar de nuevo con nuestros programas. Es un placer tenerte esta vez en presencial en Girona y es tu tiempo. Bueno, primero, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches para los que observen esto en el futuro online. Déjenme comenzar también agradeciendo al maestro Jordi Ferrer la invitación y felicitaciones a él y a todo su grupo realmente por este ámbito de formación y de producción académica de importancia global y de particular importancia en América Latina y en el mundo de habla hispana, pero realmente de importancia global, así que es realmente un honor, un privilegio poder contribuir a él, estar en conversación con ellos y con todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre este fenómeno del procedimiento abreviado, plea bargaining, conformidad, distintos nombres en distintos lugares, pero como decía el profesor Ferrer, procedimiento abreviado posiblemente es la terminología más utilizada en América Latina y es por eso que la utilicé en el título de mi presentación de hoy. Quiero empezar mostrándoles un par de diapositivas, si se quiere, o de tablas que compilé en su momento para un par de trabajos distintos, que básicamente lo que muestran es que el procedimiento abreviado se ha transformado en un fenómeno global. Si uno estudia la literatura sobre el tema en Estados Unidos de hace unos 40 años atrás, 45 o 40 años atrás, uno encontraba títulos como Tierra sin plea bargaining, ¿cómo hacen los alemanes? O discusiones o caracterizaciones de que el plea bargaining era un fenómeno que solo existía en Estados Unidos. Yo, para un artículo que va a salir en este libro, que por el profesor Ferrer se disculpa por no
por no acordarse el título de mi libro, que yo no me acuerdo, porque no es mi libro solamente, de justicia penal y mecanismos de condena sin juicio, va a salir en Marcial Pons este año. Hay una traducción al español de un artículo mío, que es lo que les voy a mostrar primero, que es esta tabla. Esta es una tabla que compilé de 60 países, básicamente, bueno, es casi un tercio de los países del mundo, más o menos un 70% de la población mundial vive bajo estos países, son países de mayor población en el mundo, incluyendo India, China, pero también Estados Unidos, Indonesia, Rusia. Y básicamente lo que muestra esta tabla es si estos países tienen o no tienen lo que yo llamo, a mí me gusta llamar, conceptualizar este fenómeno como un mecanismo para imponer condenas sin juicio. Yo creo que es importante comenzar con una definición precisa de lo que estamos estudiando, porque bajo la idea del plea bargaining muchas veces se discuten otras cosas. Se discute la justicia negociada, y voy a hablar más después de la justicia negociada, se discute la justicia consensual, voy a hablar después de la justicia consensual, pero lo cierto es que el plea bargaining o el procedimiento abreviado, o como queramos llamar a este mecanismo, dependiendo de la jurisdicción, es solo una de las formas posibles de justicia negociada, es solo una de las formas posibles de justicia consensual, de nuevo, es solo una de las alternativas al juicio, ¿no? Otra forma en la que a veces se lo caracteriza. Yo, digamos, la definición que uso para poder, digamos, tener un concepto claro y poder después estudiar el fenómeno utilizando ese concepto claro, es que lo que caracteriza a estos mecanismos es que son mecanismos, de nuevo, para imponer condenas sin juicio, ¿no? Esa es la característica central que tiene. Entonces, lo que muestra esta primera tabla, que tiene en realidad son tres diapositivas porque no entra todo en una, es una muestra de 60 países y lo que muestra la tabla es si estos países tienen, ya sea un mecanismo de imposición de condenas sin juicio de raigambre, si se quiere, estadounidense, y esta es la columna, la segunda columna, ¿no? del que dice plea bargaining or equivalent, ¿no? Que viene del inglés. O si tienen un mecanismo de imposición de condenas sin juicio, si se quiere, de origen más continental europeo, alemán, tal vez, ¿no? Digamos, como de las órdenes penales. Básicamente, lo que muestra esta tabla es que de los 60 países de los que les venía, de que están incluidos en ella, 57 tienen al menos un mecanismo de imposición de condenas sin juicio. Entonces, digamos, si uno compara de nuevo las afirmaciones realizadas hace 40, 45 años atrás por distintos académicos muy buenos estadounidenses y lo que es la realidad en el mundo hoy, no hay duda que los mecanismos de imposición de condenas sin juicio se han transformado en un modo central de juzgar casos penales y de imponer condenas penales alrededor del mundo. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, esto resume, a ver si tengo el resumen acá, esto resume un poco las tendencias. Básicamente, de nuevo, si usamos la definición que yo proponía antes, para 1970, de los países de esta muestra, 11 países ya tenían al menos un mecanismo de imposición de condenas. En los 70 y en los 80, algunos países adoptan estos mecanismos o sus cortes supremas los bendicen, si se quieren, ¿no? Eso es otra forma que uso para utilizar una fecha, para identificar una fecha de introducción a una determinada jurisdicción. Pero lo cierto es que el fenómeno se difunde como tal, el mecanismo se difunde como tal de un modo más global, si se quiere, o más amplio, a partir de los años 90. Es en los años de 1990 hasta final de los 2010, la tabla la terminé de armar en el 2018 con la ayuda de Ricardo Lío, un excelente chileno, que era mi ayudante. Entonces, 2/3 de estos países, 40 de 60, introdujeron por primera vez al menos uno de estos mecanismos en los últimos
30 años. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno global, que es un fenómeno que, si bien tiene antecedentes más antiguos, en muchos sentidos es un fenómeno muy reciente en la mayor parte de las jurisdicciones del mundo, y que, como decía el maestro Ferrer, estamos todavía recién reconociendo su existencia, si se quiere, y tratando de determinar de qué vamos a hacer. Bueno, esta es una primera tabla que les quería mostrar. La segunda tabla que les quería mostrar viene del libro de la introducción que escribimos con Máximo Soso, profesor de Sociología del Castigo en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Para el libro que mencionaba antes el profesor Ferrer, es un libro de estudios empíricos, en realidad, que va a salir publicado por Marcial Pons este año. Pero la segunda cosa que les quería mostrar es una tabla que ahora se concentra en América Latina. Y básicamente lo que muestra esta tabla es cuando las distintas jurisdicciones hispanoparlantes de América Latina introdujeron por primera vez un mecanismo de imposición de condena sin juicio, ¿no? Esa es la primera cosa que muestra la tabla. La respuesta es básicamente de los 90 para adelante también. La segunda cosa que muestra esta tabla es si la introducción del procedimiento abreviado o equivalente, aquí lo tenemos, como parte fue introducida inicialmente como parte de la introducción de un nuevo código acusatorio. Y la respuesta es que en la gran mayoría de los países de América Latina, sí. La mayoría de los países de la región introdujeron por primera vez al menos un mecanismo de imposición de condena sin juicio con la introducción de los códigos acusatorios. Y esto me parece que es interesante e importante resaltarlo, porque el caballito de batalla, si se quiere, de las reformas acusatorias en América Latina fue o ha sido el juicio oral público, contradictorio, continuo y demás. Pero lo cierto es que estas reformas han traído como una especie de caballo de Troya, si se quiere, y yo usé esa metáfora ya muchos años atrás, en un artículo del 2004. Han introducido, si se quiere, como una especie de caballo de Troya estos mecanismos con ellos. Como en Troya, al final es la introducción del caballo, ¿no? Y lo que estaba dentro del caballo, ¿no? Digamos, es lo que tal vez define la batalla de qué significa juzgar penalmente en América Latina hoy día. Porque si bien uno lee las exposiciones de motivos y demás de los códigos acusatorios y todo empieza con la oralidad, etc. Después, al final, vienen procedimientos especiales y hay alguna mención ahí, tal vez de un párrafo. Uno estudia los códigos y tiene, no sé, 200, 300, 400 artículos que regulan el procedimiento ordinario, el proceso ordinario, y después, al final, en procedimientos especiales, aparecen, no sé, depende el lugar, pero hay lugares donde es un artículo, tal vez son dos, tal vez son tres, en algunos es un poco más, pero básicamente estos mecanismos vinieron con las reformas acusatorias, pero de nuevo, medio escondidos, ¿no? y relativamente poco regulados, no de mala fe. O sea, déjenme ser muy claro acá, porque digamos, yo estudié con algunos de los grandes reformadores latinoamericanos y por supuesto que ellos querían mejorar la administración de justicia penal con la mejor de las intenciones y por supuesto con muchísimo conocimiento y muchísima lucidez. Pero es un poco tal vez lo que decía el profesor Ferrer antes. Es interesante, ¿no? Porque acabo de hacer la misma observación en el trabajo. Ellos pensaban el procedimiento penal a través del proceso ordinario y asumiendo que el juicio oral público y contradictorio iba a ser la principal forma en la cual se iban a juzgar los casos penales y la principal forma en la que se iban a llegar a condenas penales. Y resulta que en la práctica no pasa eso, pero nuestros códigos no reflejan eso. Entonces, ¿qué hacemos con ese gap, ¿no? Con ese hiato, con ese hiato
entre lo que fue la concepción ideal de los reformadores y el hecho de que en la práctica tenemos estos mecanismos realmente siendo utilizados para resolver la mayor parte de lo. Entonces, ese es un segundo punto que quería. El tercer punto que quiero mencionar es cómo conceptualizamos lo que está pasando. ¿Cómo conceptualizamos lo que está pasando? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el modelo de juzgamiento penal que ha sido adoptado con la adopción de esto? Y cuando hablo de modelo acá, déjenme decirles que no estoy hablando de un modelo, necesariamente de un modelo normativo, digamos, que sea un modelo normativamente atractivo. Estoy más bien pensando, si se quiere, en clave más weberiana, pensando cuál sería, si se quiere, el tipo ideal que describiría qué es lo que está pasando en materia de juzgamiento penal con la adopción de... ¿Cuál es la idea? Déjenme darles distintas opciones que han surgido en la literatura. Por ejemplo, una posibilidad es que esto es básicamente un modelo de juzgamiento penal mediante coerción. ¿Y qué quiero decir con coerción? Bueno, por supuesto, digamos, básicamente definimos coerción simplemente como el uso de la fuerza. Todo lo que tiene que ver con el proceso penal y con el sistema penal es coerción. No estoy hablando de coerción en este sentido. De lo que estoy hablando es John Langbein, un académico estadounidense, publicó un artículo, que era parte de esta generación que yo les decía, publicó un artículo hace ya muchos años atrás, 45 años atrás, llamado Plea Bargaining y Tortura, así traducido al español, creo que llamado online. Y él decía que el plea bargaining era como la tortura. ¿Por qué? Y porque, como en la tortura en la época de la Inquisición española y demás, el imputado o acusado básicamente es puesto en el siguiente dilema. Es, señor, ¿usted confiesa o lo torturamos? ¿No? Y él decía, bueno, esto es lo mismo. Es, usted admite su culpabilidad o lo mandamos a un juicio y lo castigamos más severamente, ¿no? Esta era un poco la idea de Langbein. Es basado en esta idea que surge esta idea de, si se quiere, un modelo de juzgamiento penal mediante coerción. Los casos penales ya no se juzgan entonces basados en la producción de prueba, digamos, y en el razonamiento probatorio y todas estas cosas que están estudiando ustedes y van a estar estudiando este mes o estas semanas, sino que se basa en simplemente esta amenaza, ¿no? Por parte de los fiscales y tal vez los jueces hacia los imputados. Y mire, señor, así, ¿cómo viene un marciano, ¿no? Llega a la Tierra y dice, ¿cómo se juzga los casos penales? Y mire, acá hay una posibilidad. Es así. Es por coerción del modo que yo recién escribí. Y no hay dudas que hay coerción en el uso de estos mecanismos. Pero en muchos lugares, empezando por Estados Unidos. Pero yo creo que esta no es una caracterización adecuada como hilo conductor, si se quiere, que tiene el uso y la práctica de estos mecanismos. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque hay distintas definiciones de coerción. Muchas veces se usa el poder coercitivo simplemente como fuerza. Hay también toda una literatura que yo he usado en mi trabajo, en algún trabajo sobre plea bargaining, rethinking plea bargaining, que viene de la filosofía moral, basada en trabajo de Nozick, que es uno de los trabajos fundacionales en esta literatura. Y básicamente la distinción ahí tiene que ver con una distinción, simplificando mucho, estoy entre filósofos, yo no soy filósofo, no sé qué soy, pero filósofo no soy, pero acá estamos, tengo que hablar con mucho cuidado, ¿no? Y seguramente. Pero
Básicamente, simplificando mucho, Nozick introduce o utiliza una distinción entre lo que es una amenaza y una oferta, ¿no? Hay veces que uno recibe, bueno, si por ejemplo, si viene alguien, yo salgo de acá después de esta charla y viene alguien a robar, me dice su billetera o su vida, eso es una amenaza. Porque ahí básicamente porque yo tengo derecho a tener mi billetera y mi vida, ¿no? Ahora, si alguien viene y me hace una oferta que es tan buena que yo no la puedo rechazar, ¿no? Pero realmente es una oferta, ¿no? Supónganse que, no sé, yo quiero hacerme una cirugía estética, ¿no? Y hace muchos años tengo un trauma con mi nariz, necesito hacerme una cirugía estética y entonces realmente siento la urgencia de hacerme una cirugía estética, pero mi seguro médico no cubre esto. Y viene un médico y me dice, señor Langer, voy a hacer le puedo hacer su cirugía estética, pero por este precio. Entonces yo tengo que elegir ahora entre dos males. Un precio que es muy alto, que yo realmente no puedo pagar, me tengo que endeudar. Eso no es una buena opción en muchos sentidos, ¿no? Y quedarme con mi nariz, que yo creo que es horrible, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos más sofisticados, lo acabo de inventar y de nuevo, entre filósofos, lo que acabo de hacer es completamente irresponsable. Y mi nariz, no tengo ningún trauma. Está claro, pero bueno, tal vez necesito. Pero, o no le vendría mal, digamos, no voy a hacerme. Pero lo que les quiero decir es que hay una distinción entre recibir una oferta y recibir una amenaza, ¿no? Y muchas veces una oferta implica elegir entre dos males, ¿no? Si se quiere. Pero como yo no tengo derecho a una cirugía estética de mi nariz, ¿no? En el segundo ejemplo, no hay nada coercitivo según Nozick, ¿no? Porque digamos, solo hay coerción cuando hay una amenaza. Si uno aplica esto al proceso penal y al juzgamiento penal, creo que no sería justo, no sería preciso, no sería adecuado caracterizar todo uso de estos mecanismos como coerción. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para darles un ejemplo, si el fiscal viene y me dice a mi imputado o acusado, señor Langer, ¿usted se declara culpable? ¿Usted acepta el procedimiento abreviado? ¿O le voy a imponer en juicio una pena desproporcionada para lo que usted cometió? Esa es una amenaza. Esa es una amenaza, porque yo tengo derecho a no declararme culpable y tengo derecho a una pena proporcionada. Pero si otro fiscal viene y me dice, señor Langer, ¿usted se declara culpable o lo llevamos a juicio? Tal vez reciba una pena más alta, pero todavía es desproporcionada a su caso. Esa es una oferta. Esa sería la distinción de Nozick en este contexto. Y es por eso, o ese al menos es uno de los principales motivos por los cuales yo creo que caracterizar este fenómeno de difusión de estos mecanismos de imposición de condenas sin juicio como un modelo de juzgamiento penal coercitivo, caracterizar eso como el hilo conductor no es correcto. Creo que hay mucha coerción, mucha amenaza en el uso de estos mecanismos en muchas situaciones. Pero si uno ve la práctica de, qué sé yo, supónganse el proceso monitorio en Chile, por decir algo, no parece haber amenaza. Hay una pena de multa, cosas por el estilo, y uno en realidad puede aplicar lo mismo a el procedimiento abreviado, a la práctica del procedimiento abreviado. Entonces yo creo que si bien de nuevo hay mucha coerción, no creo que la coerción definida de nuevo, como está definida en esta línea de filosofía moral, sea la forma correcta de caracterizar la difusión de estos mecanismos. Segunda posibilidad, espérenme porque yo hablo de todo esto. Segunda posibilidad, acá tengo algunos casos de estudio y demás. Segunda posibilidad, puede ser que esto sea la difusión de un modelo de juzgamiento penal negociado. Y yo creo que, de nuevo, no hay ninguna duda que hay mucha negociación en el uso. Pero no en todos lados.
De nuevo, no en todos lados. Si uno ve el uso, por ejemplo, de nuevo, de la ordenanza procesal, de las órdenes penales en América Latina y en otros lugares, o si uno, por ejemplo, observa cómo se utilizan la práctica de los guilty pleas, las admisiones de culpabilidad, en la mayoría de los casos, pónganse en Inglaterra y Gales, no hay negocio. No hay negocio. Lo que hay es, depende del lugar, pero el fiscal, supónganse, propone una pena, en el caso de las órdenes penales. El imputado puede aceptarla o no, puede consentir implícitamente o no. Pero sí, no hay un back and forth, no hay una negociación. No es que el imputado vuelve y le dice al fiscal, mire, no, la que usted ha propuesto es muy alta. O por ejemplo en Inglaterra y Gales, lo que hay es un marco legal que establece claramente cuáles son las reducciones de pena si alguien se declara culpable. Pero no hay de nuevo en la mayoría de los casos una negociación. Entonces, de nuevo, creo que si bien hay mucha negociación en muchos de estos mecanismos, en el uso de muchos de estos mecanismos, este no es el hilo conductor entre no es digamos, el denominador común. La tercera posibilidad tal vez tiene más color. Y la tercera posibilidad es que esto es un poco lo que les decía respecto de coerción y lo que les decía respecto de negociación. Para acá hay también una diapositiva, también para los que desde acá. La tercera posibilidad tal vez tiene más color, y es esta idea de juzgamiento penal consensual, digamos, de la justicia consensual. Y no hay dudas de que el consenso cumple un rol central en el uso de estos mecanismos. Básicamente es casi, si les diría, parte de la definición de los mecanismos. En todas las jurisdicciones que yo conozco, en todos los mecanismos que yo conozco de todas las jurisdicciones que he estudiado, siempre hay un momento de consenso, ya sea explícito o implícito, por parte del imputado o acusado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que su caso penal sea resuelto mediante el uso de estos mecanismos, para llegar a una condena en su caso, el imputado o acusado tiene que consentir que ese mecanismo se aplique a su caso. Y esto pasa con el procedimiento abreviado en toda la región. Con las órdenes penales el consentimiento es implícito, pero siempre tiene que haber algún tipo de... Entonces, en este sentido, no hay dudas que la justicia, la justicia o el juzgamiento penal mediante el uso de estos mecanismos de imposición de condenas sin juicios es, en cierta medida, justicia consensual. Pero, volviendo un poco al tema de coerción, si se quiere, como la contracara de eso, creo que no hay que exagerar el rol del consenso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque en todos los casos en los que hay coerción, por lo menos en el sentido de gnosis que yo les decía antes, no hay en realidad, el consenso no está. No está. Entonces, es por eso que, de nuevo, esta caracterización es una caracterización que me parece que no es justa o adecuada para caracterizar a estos mecanismos, si bien, de nuevo, el consenso cumple un rol, si se quiere, formal en la práctica de todos. Si esto no es entonces un modelo de justicia, no es solo un modelo de justicia coercitiva, un modelo de justicia negociada o un modelo de justicia consensual, es que hay algún otro hilo conductor posible entre todos estos mecanismos. Yo acá he articulado básicamente para conceptualizar o tratar de responder a esta pregunta un cuarto modelo, si se quiere, que es esta idea de la administratización o administrativización, diríamos en español, de las condenas penales. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme que la lámina de caso. Acá.
A esto me refiero. ¿Qué quiero decir con que la difusión de estos mecanismos implica una administrativización de las condenas penales? Yo creo que las condenas penales son administrativizadas o han sido administrativizadas mediante la introducción de estos mecanismos y el uso de estos mecanismos de dos maneras. Primero, la introducción de estos mecanismos y el uso de estos mecanismos implica una transferencia de poder de hecho y autoridad de los jueces y los jurados, en aquellos lugares donde los jurados, hacia los fiscales, la policía y otras agencias. ¿Por qué? Y bueno, supónganse, porque si un caso es resuelto mediante, y voy a hablar más tarde de esto, pero si un caso es resuelto mediante uno de estos mecanismos, supónganse, no sé, un hurto cualquiera, ¿no? O un robo cualquiera, la decisión de la policía primero de investigar ese caso, de actuar sobre ese caso y de referir ese caso al fiscal, y después la decisión del fiscal de decir, mire, vamos a resolver este caso mediante un procedimiento abreviado, y lo vamos a calificar de tal manera, vamos a imputarlo de tal manera, lo vamos a calificar de tal manera y le propongo que esta pena, ¿no? Esas decisiones tienen más peso en el juzgamiento del caso y son las decisiones que realmente resuelven y juzgan el caso, más que las decisiones que puede tomar un juez luego de eso al chequear, si se quiere, la voluntariedad y la comprensión por parte del imputado acusado de que está consintiendo la resolución de su caso. Entonces, este es un primer sentido en el cual las condenas penales y el juzgamiento penal más en general han sido administrativizados, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una transferencia de autoridad y de poder fáctico de nuevo, los jueces y los jurados hacia miembros y funcionarios que no son parte de la judicatura, por lo menos en sentido estricto, como que hay distintas posiciones, etcétera, pero como pueden ser los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, como puede ser también la policía, como decía, y como pueden ser otras agencias administrativas, supónganse la impositiva, ¿no? Distintas agencias administrativas de la agencia anticompetencia o lo que sea, digamos, que puedan tener jurisdicción y competencia para comenzar a iniciar. Entonces, este es un primer sentido en el cual el juzgamiento penal ha sido administrativo. Y el segundo sentido es porque el proceso, si uno mira el proceso que se utiliza al utilizar estos mecanismos, es un proceso que no es un proceso que tiene las características que tradicionalmente asociamos al juzgamiento penal, con el juicio oral, público, contradictorio, con el imputado acusado teniendo toda una serie de derechos, ¿no? Y demás. Es un proceso que tiene muchas características de un proceso administrativo. Y hay muchas variantes de proceso administrativo, ¿no? Pero es un proceso donde en realidad el imputado tiene pocos derechos. Renuncia a ello, pero tiene pocos derechos. Voy a hablar después. Puede ser condenado muchas veces por un estándar de prueba que no es el que asociamos con el juzgamiento penal, ¿no? Son procedimientos que no tienen la transparencia y la publicidad que asociamos, ¿no? Con el ideal del juzgamiento penal. Entonces, en este segundo sentido también ha habido una administrativización de las condenas penales y del juzgamiento penal más en general. Entonces, este es mi argumento respecto de este tercer punto que he estado desarrollando por los últimos minutos. Creo que mi argumento es que el hilo conductor entre estos mecanismos, lo que implican la significancia de la difusión de estos mecanismos alrededor del mundo es que hemos pasado en muchos lugares a un modelo de nuevo de juzgamiento penal administrativizado en los dos sentidos que recién. Entonces, este es un tercer punto que quería. Bien. Cuarto punto.
Hablemos un poco de América Latina. Vuelta. Yo en este trabajo, y sé que el trabajo ha sido diseminado, difundido entre ustedes, circulado en español, circulado entre ustedes. Yo en este trabajo con Máximo Soso armamos, es una tarea muy difícil, y todo lo que esté mal es culpa mía, acá, porque es un trabajo que tuve como 3 o 4 meses trabajando en esto, estuvo difícil. Máximo me dijo, ¿por qué no armamos una tablita con 3 o 4 variantes, la letra de los códigos? Yo digo, dale. Terminan armando 3 tablas con no sé cuántas variantes, 4, 14, 20 variantes, ¿no? 20 categorías, y tratando de básicamente determinar cómo todas las jurisdicciones hispanoparlantes de América Latina regulan cada una de esas 20 categorías. Con lo cual, el margen de error es grande. ¿Okay? Y entre ustedes hay especialistas, cada uno en sus jurisdicciones, con lo cual, si han detectado cosas que creen que son errores, a veces no son errores. Pero si creen que han detectado cosas que son errores, por favor, escríbanme. Es muy fácil encontrar mi correo o le preguntan al profesor Ferrero o cualquiera de los distinguidos miembros de su equipo y me dicen, profesor Langer, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Acá tengo un fallo que esto salió en... Es un ejercicio difícil, pero la ambición acá no es tanto bueno, pues la ambición es tratar de que todo esté bien, pero el principal objetivo aquí es tratar de tener un panorama de la región. Entonces, si bien uno puede equivocarse aquí o allá, la idea es que el panorama general, ¿no?, pero sea el correcto. Entonces, esta es un poco la idea. Y lo que estas tablas, las tablas están armadas en base a la letra de los códigos, que cada código 2 veces, cada código parte de este proceso. La jurisprudencia que encontré, de algunos países encontré mucha jurisprudencia, de otros nada. Entonces, eso también está reflejado un poco en las tablas. También utilicé un poco de doctrina cuando encontré artículos de doctrina. Pero de nuevo, si tienen sugerencias, correcciones o lo que sea, son súper bienvenidas, incluso durante las preguntas. Mucho gusto las discutimos. Todo tiene notas, y que todo está basado, digamos, en algo. ¿Okay? Todo tiene notas. Bien. Con todas estas salvedades que recién realicé, déjenme hablar un poquito sobre estas tablas. Primero, a ver, las tablas tratan analíticamente de estar organizadas en 3 categorías. La primera tabla es sobre el alcance de estos mecanismos, ¿no? ¿Cuál es el alcance de estos mecanismos en cada uno? ¿No? Entonces, primera pregunta, ¿es que se aplica o no se aplica a todos los delitos? Es decir, ¿es que la jurisdicción en cuestión, sea Argentina, Nicaragua, Bolivia, la que sea, permite llegar a una condena sin juicio respecto de todos los delitos o solo de un subgrupo? Y esta distinción, básicamente la respuesta es que las jurisdicciones latinoamericanas están divididas en, ¿no? Un número sustancial permite la aplicación a todos los delitos, pero también tenemos un número muy sustancial que solo la limita que limita la aplicación de estos mecanismos a solo un subgrupo de delitos, típicamente, aunque no solo basado en la posible pena impuesta. Pero bueno, este es un primer punto a resaltar. Un segundo punto a resaltar, rapidito, no voy a mirar si hacemos las 20 categorías, va a durar 3 horas la charla y el profesor Ferrer me dijo que no, hablar entre 40 minutos y 1 hora. Así que estoy tratando de mantenerme dentro del límite. Pero dentro de esta primera tabla, déjenme simplemente mostrarles una segunda categoría que es reducción o cambio de la imputación como parte del procedimiento abreviado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? En Estados Unidos hay una distinción entre lo que se llama el sentencing bargaining y el charge bargaining.
Y hay otras definiciones más. Pero la idea es que la utilización de estos mecanismos puede implicar una reducción solo respecto de la pena o puede implicar también una reducción o un cambio respecto de la imputación, ya sea en términos de imputación fáctica o de calificación, caracterización jurídica del hecho. Y básicamente en la mayoría de los países de América Latina, la mayoría de las jurisdicciones aceptan los dos tipos de reducción o de cambio. Entonces, esto es una cosa que menciono. Bien. Segunda tabla. La segunda tabla, digamos, analíticamente lo que intenta capturar, de nuevo, hay mucha información, por eso les pido disculpas por la letra chiquita, aunque, de nuevo, tienen el texto los que están aquí y el texto, este texto va a salir como parte del libro, con el título nunca me acuerdo, pero que está saliendo este año por Marcial. Conceptualmente o analíticamente lo que esta tabla intenta capturar, algo se ve bien. ¿Lo puedo ampliar? Sí, bueno, lo ampliamos, parece. Aquí. Acá, perfecto, gracias. Ahí. Vamos. Bien. Bueno, gracias. Bueno, conceptualmente esto es lo que esta tabla intenta resumir. Son categorías que tienen que ver, ahora no con el alcance, sino con el procedimiento utilizado en el procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, por ejemplo, como parte del procedimiento, ¿debe el imputado consentir la aplicación del procedimiento abreviado o equivalente, ¿no? Esta categoría acá. La respuesta es sí, diría en todas o casi todas las jurisdicciones. ¿Debe el imputado admitir el hecho o declararse culpable para que el procedimiento abreviado sea aplicable a su caso? ¿No? Hay toda una discusión. Sé que hay algunos italianos acá en la sala, hay gente que estudia Italia, Ferrer, o que ha estudiado en Italia. Por ejemplo, el patteggiamento italiano, ¿no? Artículo 444 del Código de Procedimiento Penal italiano, no incluye esta admisión de culpabilidad, por diseño, ¿no? Por diseño. En América Latina, todas las jurisdicciones tercero, y acá ya empezamos a hablar un poquitito de la prueba. Es que la defensa tiene acceso a todos los elementos de prueba recolectados por el fiscal, la policía y otras agencias administrativas antes de aceptar el procedimiento abreviado o la aplicación del procedimiento abreviado. Esta es una pregunta importante, ¿no? En Estados Unidos la respuesta es no. En América Latina, al menos a nivel de diseño legal, y después la práctica, ayer hablábamos de esto en la cena, pero en América Latina, al menos a nivel de regulación legal, la respuesta es sí. En líneas generales, en casi todas, si no todas las jurisdicciones, el imputado en teoría tiene derecho a acceder a los elementos de prueba recolectados por el fiscal, la policía y demás, antes de decidir si se declara o no. Tal vez hay alguna excepción en Colombia, en una subespecie en Colombia tal vez, pero en general hay acceso. Voy a hacer un poquito ahora. Entonces, hay más que podría hacer acá. Bueno, déjenme hacerles esta. Esta a mí me encanta. Tenía otro nombre antes, pero después el profesor Soso me dio de cambiarlo. La pregunta acá es, ¿asume el Código Procesal Penal que debe haber comunicaciones o negociaciones
con negociaciones entre la Fiscalía y la defensa en el procedimiento abreviado. ¿Y por qué esta pregunta yo creo que es importante? Bueno, uno de los motivos por los cuales es importante es la siguiente. Si yo les decía que una forma de pensar estos mecanismos es que lo que ocurre en estos mecanismos es que el juzgador no es más. El juzgador es el fiscal. Se hace no formalmente, pero el juzgador es el fiscal. Y el proceso que tenemos en estos mecanismos no es el juicio oral. Es todo lo que pasa antes de que el juez, ahora sí el juez, ¿no?, acepta la aplicación del procedimiento abreviado. Ese es el proceso penal. Parece. Si el fiscal es el juzgador y ese es el proceso penal, ¿tiene dentro de ese proceso penal el imputado un derecho a ser oído? Es el derecho más básico que podemos pensar. Es aún más básico que el derecho de defensa. Porque el derecho de defensa tiende a facilitar el derecho a ser oído. ¿Tiene el imputado o acusado de nuevo un derecho a ser oído? Lo encontramos en todos los tratados de derechos humanos. Bueno, no reconocido por ley. Porque como todos nuestros códigos están armados y pensados asumiendo que el proceso penal es lo que pasa en el juicio oral y que el juzgador es el tribunal oral o el jurado, entonces no hay una regulación del derecho. Este es un punto que yo desarrollaba en este artículo Rethinking Plea Bargaining publicado en Estados Unidos en el 2006, hace 17 años atrás, respecto del derecho estadounidense. Pero el tema es, el motivo por el que a mí me interesaba esta pregunta, esta categoría, es por eso. Yo al principio les decía que tuvimos un intercambio con el profesor Soso sobre este tema, porque yo al principio decía, ¿es que el código incluye un derecho a una audiencia con el fiscal? Y la respuesta es no. Es no. Digamos, no lo llaman así, porque nadie piensa así sobre el tema. La respuesta es no. Y él me decía, bueno, pero entonces todo no. Yo quería hacer este punto un poco, ¿no? Pero él me decía, ¿por qué no le querés cambiar el nombre? Entonces yo dije, bueno, está bien. Déjame hacer algo un poco más realista. Entonces, realista en el sentido que por lo menos déjame ver si indirectamente el código asume que hay una comunicación entre la defensa y el fiscal como parte del procedimiento abreviado que al menos implementa en cierta medida el derecho a ser oído. ¿No? Entonces, esta es un poco la... Y la respuesta, una vez que uno lo formula de esta manera, es que muchos códigos latinoamericanos asumen que hay comunicación entre los dos, pero no en términos de derecho. No en términos de derecho. Bueno, ¿debe el imputado estar asistido por un abogado defensor? En la gran mayoría de los países la respuesta es sí. Voluntariedad sí. Puedo hacer otras, pero quiero dejar unos minutitos para una cosa final. Según el Código Procesal Penal, participa el tribunal en las discusiones o negociaciones para utilizar el procedimiento abreviado. Importante para discutir el rol del tribunal, y podemos hablar mucha tela para cortar acá. Lo cierto es que la gran mayoría de los países latinoamericanos, al menos a nivel de regulación legal, a nivel de código, no dicen nada al respecto. No parecen asumir un rol para el tribunal en las negociaciones o comunicaciones sobre el procedimiento. Digamos, ningún rol distinto que chequear después la voluntariedad, ¿no?, del consentimiento y demás. Pero bueno, esta es la segunda etapa. Déjenme pasar a la tercera. Ahora que me enseñaron que está acá abajo. La tercera, no, la cuarta. La primera es la que les mostraba de la lista. Acá. La tercera tabla de contenido, la cuarta del capítulo, se refiere
a la sentencia y sus límites. Déjenme que ahora grande de vuelta. La sentencia y sus límites, ¿no? La sentencia del tribunal y sus límites en el procedimiento abreviado o equivalente. Y acá hay distintas cuestiones para discutir. Bueno, primero esta de nuevo es otra que para mí es linda. La belleza está en el ojo del eye of the beholder. Pero, digo, hay estética en todo o hay algo para apreciar en lugares recónditos o extraños. La categoría esta es otra categoría que no, en general no se estudia, yo nunca la he visto estudiada como tal. ¿Puede el tribunal aplicar el procedimiento abreviado o equivalente sin consentimiento del fiscal? ¿Y por qué a mí me parece importante esto? La razón por la que a mí me parece importante es por el fenómeno de administrativización que yo les decía antes. ¿Por qué? Porque si, además de articular decidir si avanzan o no con el caso, articular la imputación, hacer un pedido de pena y demás, resulta que el procedimiento abreviado no se puede aplicar, salvo que el fiscal consienta la aplicación, esto le da aún más poder y autoridad al fiscal sobre este procedimiento. Entonces, en este sentido, es un punto importante, pero que no ha sido notado como tal, creo, en la literatura de habla hispana o angloparlante o ninguna otra que conozca. En Estados Unidos, supónganse, en realidad, o en Inglaterra, en los países anglosajones en general, el imputado se puede declarar culpable sin que el fiscal consienta eso, ¿no? O sea, puede declararse culpable y, bueno, después tiene que ver si es voluntario, inteligente, como dice Estados Unidos, o sea, si comprende las consecuencias y bueno, después puede, entonces, decidir el caso de eso. En América Latina, en la mayoría de las jurisdicciones, el procedimiento abreviado no puede ser aplicado, salvo que el fiscal consienta. Yo creo que esto es un problema. Ha habido discusiones en algunos países, creo que en México, si me acuerdo bien, porque había fallos de la Corte Suprema y demás. Pero esa es la categoría que... Como ya me queda poco tiempo, déjenme... acá hay más sobre la prueba, pero déjenme hablar un poquito sobre, para terminar, sobre el tema del estándar. Me queda un poquitito... Déjenme decir un par de... Bueno, no, pasó. No los aburro. Está bien. La categoría esta es, ¿cuál es el estándar de prueba para condenar mediante un procedimiento? Y acá es donde quiero básicamente introducir una distinción que para mí la tabla no la refleja bien como estaba cuando la escribí, cuando la armé, pero bueno, no importa. Y uno tiene que pasar a la siguiente. Publicarla. Precisamente, yo creo que como hay que dar vuelta. El maestro Ferrer acá está dudando esta obra de él, ¿no? Maravilloso libro, ¿no? Prueba sin convicción, ¿no? Estándares de prueba y debido proceso. Ahora ha sido traducido al inglés y él está debatiendo si publicar esa traducción o si esperar a hacer la segunda edición para traducir la segunda edición. Mi consejo es, ¿no? ¿Quién sabe cuándo? Un trabajo importante que creo que tiene que también salir a la luz en habla inglesa. Pero básicamente déjenme presentar la información que está presentada en la tabla de un modo ligeramente distinto, que realmente sobre el que pensé en estos días mientras estaba preparando esta conferencia y releyendo el trabajo de profesor Ferrer. La distinción podría ser la siguiente. Es que para que el juez acepte o condenar sin juicio, es que el juez va a usar como estándar probatorio
el mismo estándar que se utiliza en juicio o es que va a utilizar otro estándar distinto? Esa es la pregunta central para mí. Después, ¿cómo interpreta uno? ¿Cuál es el estándar el trabajo asume que el estándar en juicio es como se ha caracterizado tradicionalmente en América Latina, la certeza y demás? Pero eso es menos importante, ¿no? Digamos, porque a mí no me interesa meterme en esta distinción ahora, meter, y por supuesto es súper importante, digamos, estándares más objetivistas, si se quiere, y racionalistas, pero de nuevo, para mí la distinción central es que es el mismo estándar de prueba para condenar mediante un mecanismo de imposición de condena sin juicio que para el juicio, o es un estándar. Esta es la pregunta para esta categoría. Y lo cierto es que las jurisdicciones latinoamericanas están divididas. Están divididas. Entonces, yo ayer, en preparación para esta charla, estaba releyendo el trabajo del maestro Ferrer y en el libro que les mostraba recién, él articula siete estándares de prueba. 7 estándares de prueba que a él le parece que son todos estándares de prueba plausibles, ¿no? O sea, digamos, que pueden funcionar como estándares. Entonces, yo lo que les propongo ahora para cerrar es recorrer algunos al menos de estos estándares posibles y pensar un poco cómo es que esto funciona, cómo es que esto funciona o debería funcionar o podría funcionar en el procedimiento abreviado de cada una de vuestras jurisdicciones. De cada una de vuestras. Entonces, primero hay 3 estándares. En el libro del profesor Ferrer hay una división entre 3 estándares iniciales que básicamente cada uno de esos estándares lo que tienen en común es que ellos requieren que para condenar, si hablamos de condenar, para tomar una decisión en una dirección o en otra, ¿no? Pero para tomar una decisión, primero la hipótesis adoptada por el tribunal debe ser capaz de explicar los datos disponibles, y hay más, ¿no? Pero digamos, debe ser capaz. Hay una primera hipótesis que es la adoptada por el tribunal, que debe básicamente cumplir una serie de requisitos, incluyendo el explicar los datos. Y el segundo elemento, que es lo que caracteriza estas primeras 3 hipótesis, es que las hipótesis alternativas deben haber sido refutadas. Deben haber sido. Paremos por un momento, porque creo que no lo analizaste. No. Entonces, paremos por un momento, hagamos una pausa por un momento y pensemos, ¿es posible aplicar esto en el procedimiento abreviado? Y conectémoslo con lo que yo les decía antes, ¿no? Porque, digamos, si esta categoría, o dentro de esta categoría tenemos una distinción entre dos tipos de, o hacemos una distinción entre dos tipos de jurisdicciones. El primer tipo, de nuevo, aquellas jurisdicciones que básicamente requieren legislativamente la aplicación del mismo estándar de prueba para condenar mediante uno de estos mecanismos que el que se utiliza en juicio. En juicio uno puede, luego de un juicio o al final de un juicio, uno puede decir, bueno, el estándar para condenar un juicio, porque básicamente la asunción acá es que por lo menos estamos hablando de casos penales serios, ¿no? y tal vez más. De nuevo, esto es una pregunta que él deja un poco abierta, pero en un juicio oral, después de un juicio oral, uno puede requerir que las hipótesis alternativas a la adoptada para el tribunal hayan sido refutadas. Supónganse, las hipótesis, digamos, ya sean absolutorias o más favorables para el acusado, hayan sido refutadas como requisito antes de condenar. Pero en el procedimiento, el problema en el procedimiento abreviado es que, bueno, esto no parece un estándar posible, por lo menos en la gran mayoría de los casos. Todos estos casos, o la gran mayoría de estos casos, deberían terminar en absoluciones, si este es el estándar.
Eso es lo que dice la ley. Pero deberían terminar en absoluciones. ¿Por qué digo esto? Porque típicamente, cuando un caso es resuelto mediante el procedimiento abreviado, no hay una refutación de las hipótesis alternativas. No hay una refutación de las hipótesis. Salvo que uno tome el consentimiento del acusado como esa refutación. Y puede ser que haya casos en donde esto ocurra. O sea, puede ser que haya casos en donde haya un cuerpo probatorio, elementos de prueba bastante detallados, y después viene el imputado y dice, o el acusado y dice, sí, yo cometí este delito. Bueno, a ver, el juez le dice, bueno, a ver, explíqueme, y explica en detalle, y entonces, bueno, en ese caso puede ser que haya solo una interpretación plausible y una hipótesis plausible, y cualquiera de todas las otras hipótesis han sido implícita o explícitamente refutadas, y entonces lo que sería el estándar de pruebas 1 dentro del libro del profesor Ferrer podría ser aplicado. Pero en muchos casos, y esto habría que estudiarlo más empíricamente, ustedes me lo dicen en base a lo que es su práctica en cada una de sus jurisdicciones, pero en muchos casos esto no es así. ¿Por qué? Y porque el imputado tal vez consciente, pero no dice mucho, no ha habido mucha investigación antes de la aplicación del procedimiento, entonces no ha habido una refutación. Entonces, de nuevo, esto yo creo que es un desafío en distintos sentidos, pero es un desafío desde un punto de vista de, primero, nosotros típicamente asociamos, digo nosotros, mucha parte de la comunidad epistémica penal asume, jurídica más en general, asume que para condenar penalmente uno tiene que hacer algo, tiene que, digamos, cumplir los requisitos de alguno de estos estándares, ¿no? Es que es realmente un ideal posible cuando estamos hablando del procedimiento abreviado. Y el segundo motivo por el que esto es importante es porque interroga a cada una de las jurisdicciones, y hay un buen número, como yo detallamos con el profesor Soso en esta tabla, a las jurisdicciones que dicen, no, es el mismo estándar que en el tribunal oral, que después del juicio oral. Bueno, acá está el desafío. Entonces, noten esta primera cosa. Déjenme pasar ahora a lo que es el estándar 4 en el libro. El estándar 4 lo leo. El estándar 4 dice, una hipótesis, estoy citando, ¿no? Una hipótesis sobre los hechos se considerará aprobada cuando se den conjuntamente las siguientes dos condiciones. Desde la página 210 del libro, si quiere. A. Que sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. B. Que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo, excluidas las pruebas redundantes. Bueno, uno podría decir, bueno, tal vez si este debería ser el ideal para el procedimiento abreviado. Tal vez, digo, ¿no? Si el primero no es cumplible, tal vez este debería ser. Pero bueno, esto ya genera toda una serie de problemas. Digamos, estamos hablando de una condena penal. Y volviendo a lo que yo les decía al principio de las tablas, en algunas jurisdicciones estamos hablando por una condena penal, aún para los casos penales más serios que existen dentro de ciertas jurisdicciones. Pero dejando eso de lado, en realidad, en muchos casos, los procedimientos abreviados tampoco pueden. ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, el segundo requisito, de nuevo, acá lo tengo al autor, por suerte, para corregirme, digamos, caracterizo mal cualquiera de estas cosas, pero el segundo de estos requisitos es que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo. Y este requisito de completitud, si se quiere, es un requisito que en muchos casos no se cumple en el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque no hay, especialmente en aquellas jurisdicciones que permiten la aplicación de un procedimiento abreviado relativamente temprano en el proceso. O sea, digamos, pónganse, termina la investigación policial bajo supervisión del fiscal, lo que quieran, pero termina la investigación policial, el caso pasa a los tribunales y en
distintas jurisdicciones, es posible que el imputado ahí acepte la aplicación del procedimiento abreviado. En esos casos, ¿cuán completo es el expediente, la carpeta judicial, la carpeta fiscal, sea cual sea el instrumento utilizado? Entonces, de nuevo, aún para las jurisdicciones que no requieren un estándar de prueba como el del juicio y que aceptan un estándar de prueba distinto, bueno, pareciera entonces que esto debería ser el estándar 4, aún asumiendo, digamos, que esto es aceptable desde el punto de vista penal, pero asumamos por un momento que es. Pero aún si fuera aceptable, mi argumento acá sería que en la práctica muchos procedimientos abreviados no cumplen con este estándar. Nos quedamos entonces con el estándar, creo que es el 6, porque que paso a leer. Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada en un proceso cuando sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicios existentes en el expediente. Este estándar se puede cumplir en el procedimiento abreviado. En base a lo que está, digamos, presente en el expediente, en la carpeta fiscal, lo que sea, ¿cuál es la más probable? El imputado consintió, aceptó, se declaró culpable. Esta puede ser. El problema con esta es que está muy lejos de lo que tradicionalmente consideramos como un estándar de prueba suficiente para una condena penal, al menos, como lo dice el profesor Ferrer en su propio libro, ¿no? Porque, digamos, vos aceptás la aplicación del estándar como plausible, pero para cierto tipo de decisiones judiciales, no las penales. Entonces, volviendo al tema o a uno de los temas que yo les mencionaba antes, estos mecanismos son la forma en la cual se están resolviendo, juzgando los casos. Pero nuestros diseños legales asumen que todavía sí. El desafío, creo yo, para nosotros como generación es uno de los desafíos es repensar el proceso penal asumiendo que, de nuevo, estos mecanismos son la forma principal en que se los casos. Necesitamos nuevas reglas de prueba. Yo esto lo escribí también, hay un segundo libro mío que tampoco me acuerdo el título, pero que también está saliendo este año, pero que es más fácil, es algo así como Handbook o Plea Bargaining, o algo así que está saliendo este año, donde mi capítulo final, yo realizo el mismo punto. Creo que hay que repensar, ¿cómo hacemos para repensar todo el proceso penal, asumiendo que esta es la forma principal de juzgar los casos? Supónganse, déjenme decirlo de otra manera, ahora tenemos en nuestros códigos los primeros 200, 300, 400 artículos sobre el proceso ordinario y después tenemos los procedimientos. Bueno, ¿cómo sería un código penal, un código procesal penal, discúlpenme, en donde el procedimiento penal, ¿cómo sería un código procesal penal en donde el procedimiento especial es el juicio y el proceso ordinario es el procedimiento abreviado? Este es el desafío, creo, uno de los desafíos que debemos enfrentar como generación en América Latina.